Muy buenas tardes a todos, 12 de junio de 2023. Estamos de nuevo aquí con una empresa del BM Growth que ya es un poco asidua a estas entrevistas, charlas que damos y nada, directamente paso a presentaros. Estamos con Robot, Jaume Simonet, CFO de la compañía Robot. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Todo bien, encantado de estar aquí con vosotros otra vez. Nada, gracias a vosotros por participar. Carlos López, director de Relación con Inversores de Robot. Muy buenas ¿Qué tardes, Carlos. tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Encantado de verte de nuevo. Pues igualmente. Oye, entrando en materia. Como digo, sois un poco ya asiduos, porque la verdad es que hemos hecho varias charlas. No me gusta llamarlo entrevista, no sé por qué, pero bueno, charla, entrevista, llamémoslo como Sí. queramos. Pero para hablar de robot, de cómo vais, de los resultados, la última fue en noviembre de 2022. Bueno, decirme un poco lo que ha pasado de noviembre hasta aquí, hasta este mes de junio, en estos 6, 7 meses, y sobre todo también para alguien que venga de nuevas y nos conozca un poquito qué es robot y qué ha pasado desde noviembre a este mes. Bueno, pues encantado como decía, estar con vosotros otra vez. Y lo que quería destacar en primer lugar, desde la última vez que estuvimos presentes, ahora hace más o menos medio año, es que básicamente las previsiones que en ese momento teníamos y que comentamos y pusimos un poco sobre la mesa, pues podemos decir a día de hoy que se cumplieron en su mayoría, si no al 100% en un porcentaje muy elevado, y que los resultados que en ese momento, digamos, teníamos en el punto de mira, más o menos se cumplieron y cerramos el año de una forma positiva, en crecimiento otra vez, recuperándonos de estos años pasados de la pandemia y volviéndonos a situarnos en unas cifras de crecimiento, con unas perspectivas para este año 2023 muy buenas. Y la verdad, creo que todo lo que ha pasado, que podemos entrar luego más en detalle y explicarlo, pero todo lo que ha pasado desde la última vez que estuvimos reunidos hasta la fecha, podemos decir que ha sido positivo y digamos, cumpliendo expectativas. Qué bien, me alegro porque, bueno, como todos sabemos, 2020, 2021 fueron 2 años terribles para todos, para todas las empresas. Que ya 2022 veáis la luz y que 2023, pues las perspectivas buenas sean positivas, pues es que son grandísimas noticias. Pero, Jaume, si me puedes decir un poco qué hace Robot para quien no lo conozca, dime qué es lo que hacéis, así a grandes Sí, rasgos. encantado. Robot somos una empresa que nos dedicamos desde nuestros inicios en el año 83. De hecho, este año hemos cumplido el 40 aniversario. Nos dedicamos a diseñar, a fabricar, instalar y mantener. Controlamos toda la cadena de valor. Sistemas para automatizar las instalaciones de los edificios, ¿no? Ujú. Consiguiendo un mayor control de las mismas, y por lo tanto se obtienen toda una serie de ventajas, ¿no? Desde lo que es el ahorro energético como, digamos, como diferenciación principal. Luego también se consigue mayor control y mayor seguimiento del funcionamiento, haciendo previsiones de mantenimiento, seguimiento de averías, configuración de parámetros para cambiar el posible funcionamiento y optimizar el rendimiento de las mismas. Un poco todo lo que es la gestión técnica del edificio se lleva a través de nuestros sistemas de regulación y control. Pues. Nuestra empresa, como te he dicho, ya llevamos 40 años. Al haber nacido aquí en Mallorca, pues indudablemente nos especializamos en el sector hotelero. Llevamos en la actualidad hechas más de 700 instalaciones, de las cuales el 95% son prácticamente hoteles o complejos hoteleros. Si bien es verdad, también nos hemos introducido en otros sectores, como pueden ser edificios de oficinas, edificios públicos, universidades, centros sanitarios, hospitales, clínicas, polideportivos, pero como ya os comentaba, nuestro principal mercado hasta la fecha ha sido siempre el hotelero, ¿no? Somos una empresa que
nuestro core es el I+D. Tenemos un propio departamento que constantemente desarrolla nuevos productos para mantener nuestros sistemas un poco a la vanguardia de la tecnología, tanto en cuanto a prestaciones tecnológicas como en cuanto a la demanda que pueda necesitar el propio cliente para cubrir sus necesidades. Todo ello sí que conseguimos que con este departamento de I+D seamos una empresa con un producto del cual podemos decir que un 50% es material, hardware o software, y otro 50% es servicio. Pues tenemos un producto que está considerado puntero dentro de lo que es el mercado del BMS actualmente. Pues súper interesante, y a mí me gustaría remarcar cuando has dicho que sois una empresa de 1983, es que son 40 años. Sí. Hablábamos de pandemia, pero en 40 años no se ha pasado una pandemia como la de 2020, pero se han pasado ciclos buenos, malos, irregulares, y lo que hayáis pasado desde Robot entiendo que ha debido ser evidentemente una montaña rusa a nivel de ciclos y de problemas, y creo que hay que ponerlo en valor, que una compañía que a día de hoy ya lleve 40 años en el mercado, pues creo que es muy importante. Y yendo al último año, 2022, o hacer un mini resumen de los 39 anteriores, pero en 2022, ¿qué resultados podemos destacar o qué cifras podemos destacar para el inversor o el accionista tenga una referencia de dónde está Robot ahora mismo con los resultados cerrados de 2022? Sí, como ya te comentaba, el 2022 ha sido un año donde hemos visto ya un poco reflejado en los números la reactivación del mercado, cosa que ya intuíamos a finales del 2021 en las presentaciones que hicimos el año pasado. En el último semestre del 21 ya se veía una reactivación de la cartera de obras contratadas, y aquí lo podemos ver en el gráfico. Y esta reactivación que ya intuíamos en el 21 se ha consolidado en este 2022, consiguiendo en el segundo semestre del 22 unas cifras de ventas superiores a las del 2019, el último semestre del 2019, que fue ya, digamos, el último semestre, digamos, normal antes de entrar en los 2 años de pandemia. Por lo que este año 2022 hemos cerrado con una cifra de ventas de 4.300.000, que ha representado un incremento respecto al 21 de un 87,4%, con una clara reactivación, como decía, de la cartera, del mercado y de las ventas. Esto nos ha llevado también a volver a cifras de EBITDA positiva. Hemos cerrado con casi medio millón de euros el EBITDA, que representa prácticamente un 10%, y hemos entrado también al final en beneficio neto de unos 72.000 euros, que ha representado un incremento de un 117,4% respecto al año anterior. Esto, resumido en cifras grandes, nos dice que este año hemos constatado que el mercado está otra vez en la rampa de constante crecimiento, que los proyectos de las compañías hoteleras, tanto a nivel nacional como sobre todo en el Caribe, en la zona donde nosotros principalmente trabajamos internacionalmente, en países como Dominicana, México, Jamaica, Aruba, Brasil, Cuba, los proyectos de las compañías hoteleras se están reactivando, y tanto los que en su momento, cuando empezó la pandemia, quedaron en stand-by, como los que ya son de nueva creación, por decirlo de alguna forma. Esto nos da a que la cartera y las previsiones que tenemos para ya no solo esta realidad constatada del 22, sino las previsiones que podemos tener para el 23 y 24, son realmente de optimismo, de poder ver que la cartera soporta estas previsiones de crecimiento en estos próximos años. Muy interesante el tema. A mí
como que también me llama la atención que pequeñas compañías a nivel internacional, como podéis ser a lo mejor Robot, que estéis haciendo negocio a nivel internacional, valga la redundancia. Entonces, en ese sentido, no sé si me podéis dar una pincelada de cómo lleváis el negocio internacional desde Robot, cómo estáis en países como República Dominicana, los que has comentado, y cómo lo gestionáis el abrir negocio y el poder crecer de manera internacional. Sí, bueno, nosotros cuando creamos la empresa en el 83, indudablemente al principio trabajamos básicamente a nivel de Baleares, poco a poco dimos el salto a la península y Canarias, y fue a principios de los años 90 cuando las cadenas españolas y muchas de ellas, la mayoría mallorquinas, dieron el salto a su internacionalización en lo que era la zona del Caribe. Al principio fuimos un poco de la mano de ellas, ¿no? Cada una de los cada uno de los proyectos que ellos hacían, pues nosotros interveníamos, ya que el cliente ya lo teníamos hecho, y fue el primer paso para trasladar nuestra actividad a la zona del Caribe, ¿no? Y fue el primer paso para internacionalizar la empresa. Si bien en ese momento nosotros no habíamos hecho todavía ninguna acción comercial fuera del país, ¿no? Íbamos un poco, como he comentado, de la mano de nuestros propios clientes. Esto fue el primer punto y nos llevó a, digamos, desde principios de los 90 hasta el 2000 más o menos, que hicimos toda una serie de grandes proyectos en estos países, de todas las cadenas que en ese momento se implementaron en esa zona, y nos llevó luego a darnos cuenta de que ya teníamos un mercado potente en ese momento, toda una serie de instalaciones hechas que nos daban a entender que era un mercado realmente potente para nosotros, ya no solo desde el punto de vista de clientes españoles, sino también considerando otros clientes locales o internacionales que trabajaban en esa zona, cadenas mexicanas, dominicanas, canadienses, americanas, etcétera. Y fue cuando poco a poco nosotros empezamos a trabajar, a hacer acciones comerciales ya directas en la zona, y poco a poco nos fuimos también introduciendo en otras cadenas que en ese momento no teníamos como clientes. Y luego ya el último paso, que fue a partir del 2017-18, con la salida de la empresa al mercado, con nuestro proyecto de crecimiento y expansión, en el cual uno de los principales vectores era abrir delegaciones en el extranjero para potenciar este crecimiento y abrir nuevos mercados. Con este paso lo que hicimos fue abrir delegaciones físicas propias nuestras en Punta Cana y en Cancún. Y ahora en el 18, en el 21 abrimos la del sureste asiático. En estos momentos fuera de España tenemos estas tres delegaciones: Dominicana, México y sureste asiático, y en España tenemos una abierta en Madrid. Esto todo ello aparte de acuerdos comerciales que tenemos firmados con diferentes empresas locales de cada país, o bien instaladores o distribuidores, que se encargan de comercializar nuestro producto en su mercado, ¿no? Todo este camino de estos casi 30 años de internacionalización, que empezamos a principios de los 90, en estos momentos podemos decir que ya está bastante consolidado, sobre todo en esta zona del Caribe, y que en este momento estamos trabajando para intentar abrir otras zonas, como comentaba, la del sureste asiático. Pues oye, súper interesante y de verdad que enhorabuena por todo el camino que estáis recorriendo. Entrando en una magnitud que desde mi punto de vista es súper importante, que hay que tener en cuenta siempre en todas las empresas. Hablábamos antes de los resultados, teníais más de 4 millones de ventas, ya estáis en casi medio millón o acercando al medio millón de EBITDA, resultado neto positivo. La deuda, ¿cómo lleváis el tema de la deuda, el nivel de endeudamiento? Aunque ha subido, ¿cómo veis la perspectiva de la deuda y de la deuda financiera neta
para los próximos años. ¿Qué nos podéis contar en este punto? Bueno, respecto a la deuda, es un punto para nosotros muy importante porque digamos, en nuestro ah, decálogo de cómo los principales puntos que tenemos que tener en cuenta en la empresa es mantener una deuda no superior a las 2 veces EBITDA, y era un ratio que antes de la pandemia nosotros lo teníamos muy controlado, en el sentido de que en ese momento estábamos con una deuda más o menos, creo recordar, de entre el 1,9 y el 2,1 de deuda de 2 veces de EBITDA, ¿no? Mm, Llegó la pandemia y en ese momento, con la reducción de ingresos, el parón del mercado, pues no nos quedó más remedio que endeudarnos con préstamos ICO-COVID, básicamente porque en ese momento la empresa, el Consejo de Administración, tomó la decisión de no parar en el proyecto de expansión y de crecimiento, seguir trabajando en nuestra ruta fijada, tanto en la parte de abrir delegaciones, de consolidar las que teníamos, de invertir en ellas, de invertir en el departamento de I+D para seguir desarrollando las nuevas líneas de producto que en ese momento teníamos previstas. Todo ello independientemente de que la cifra, perdón, de que la cifra de ventas en ese momento se viera considerablemente reducida, ¿no? Con esta política que en ese momento optamos por seguir, pues claro, como he dicho, no nos quedó más remedio que endeudarnos para afrontar la reducción de ingresos por el parón del mercado, ¿no? Esto nos ha llevado ahora, después de haber finalizado esta crisis sanitaria, pues a que el endeudamiento ha crecido en la empresa y nuestro ratio está muy por encima de las 2 veces de EBITDA, ¿no? Esto es uno de nuestros objetivos en el cual estamos trabajando para volver a estos ratios prepandemia, y nuestras previsiones son que a finales del 2024, primer trimestre del 2025, básicamente por el incremento de ventas, por el crecimiento de cartera positiva, la generación de cartera positiva, pues volveremos a estas cifras, a estos ratios de como mucho 2 veces EBITDA de deuda neta, ¿no? También hay que destacar que en estos años 23, 24 y principios del 25 son los años donde mayor, digamos, se concentra la amortización de todos estos préstamos, tanto, sobre todo los préstamos ICO, aparte de alguno más que ya podíamos tener, pero sobre todo los préstamos ICO COVID. Finales del 24 pienso que va a ser una fecha que podremos volver a considerar que nuestra deuda neta eh, estará controlada en los ratios fijados por la empresa. Pues muy interesante, la verdad es que sí, que yo es que yo particularmente y desde Udecta siempre lo decimos que es súper importante el tema de la deuda para cuando vengan buenos y malos momentos, siempre tenerlo controlado. Y hay veces que, pues lo que comentabas, pandemia, momentos complicados, pues os ha permitido endeudaros porque antes no estabais muy endeudados, no os asfixiaba la deuda, os ha permitido endeudaros, y ahora que pueden venir 1, 2 o 3 años buenos, volver a bajar ese endeudamiento para tener una solidez financiera que os pueda ayudar al crecimiento, y si viene otro año malo, poder aguantarlo de esa manera. Y hablando del crecimiento, ¿cómo veis el crecimiento y qué perspectivas, previsiones dentro de lo que nos podáis decir y datos para los próximos años, a corto o medio plazo? ¿Cómo veis el crecimiento de la compañía? Bueno, lo ha comentado Jaime antes, ¿no? Básicamente lo que vemos en 2023 es un crecimiento importante siguiendo la tendencia de la evolución semestral que hemos visto desde que pasamos la pandemia, ¿no? Básicamente, las compañías hoteleras han empezado a invertir en renovación de hoteles, en expansión, y se entiende la importancia de incluir sistemas de automatización de la energía, ¿no?
tanto desde el punto de vista del impacto en el ahorro energético, que puede suponer hasta un 30%, como desde el punto de vista de confort de cliente, ¿no? De manera que en lo que es el negocio core, esto es nuestro negocio tradicional de compañías hoteleras, tanto nacional como internacional, es un negocio con vientos de cola y es un negocio que seguirá creciendo. Básicamente nosotros somos partners en el ámbito de digitalización y en el ámbito de sostenibilidad para las compañías hoteleras, ¿no? En ese sentido, la compañía lo que ha hecho en los últimos años, como comentaba Jaime, es incrementar la fuerza comercial, es decir, poner más pescadores donde entendíamos que podíamos pescar más peces, tanto en Cancún como en Punta Cana, como en Madrid, como en Palma, como en la zona del sudeste asiático. Y las perspectivas ahí están yendo francamente bien. Ahora la compañía tiene una cartera global de 25,7 millones de euros, 25,7, de los cuales 6,8 están a punto de firmarse si no se han firmado ya, ¿vale? Entonces, no hay mucha... El nivel de confianza con respecto a 2023 es importante y que en este 2023 estaremos pues, ligeramente por encima de nuestro mejor año que fue el 2019. Esto es lo que se refiere el negocio tradicional. Ahora bien, como he comentado anteriormente, el mundo de la automatización de la energía, del ahorro energético, de implantación de sistemas, de digitalización de edificios, es una industria con muchos vientos de cola y que los expertos predicen que crezca a niveles de dobles dígitos a nivel internacional hasta el año 2030. ¿Eso qué significa? Significa que nos vamos a beneficiar no solo en el negocio hotelero, sino también en otro tipo de edificios en donde representa una parte relativamente pequeña de los ingresos, pero donde la compañía ya tiene experiencia. Y además el business case es muy fácil, ¿no? La inversión en este tipo de productos se recupera en 2 años, en 2,1 como promedio. Aparte de los hoteles, como digo, vemos que en el ámbito residencial, en el ámbito de oficinas, en el ámbito comercial, de hospitales, hay una gran oportunidad porque en el año 2018 la Unión Europea aprobó la directriz 844, en donde básicamente por primera vez se hablaba en el ordenamiento jurídico europeo de la implantación obligatoria de sistemas de control de energía y en donde se daba a los Estados miembros un periodo de tiempo para los edificios nuevos con determinada capacidad a partir de 290 kilovatios de consumo energético estaban obligados a implantar sistemas de control y automatización precisamente para el ahorro energético. Lo que ha ocurrido en el último año con la guerra de Ucrania, con el incremento del coste energético, no hace otra cosa que adelantar la implantación de la normativa, de la directriz europea en la normativa local, ¿no? Y ahí prevemos que la compañía puede verse muy beneficiada, de manera que más allá de 2023, lo que vemos es que nuestro negocio tradicional seguirá yendo bien, pero también todo el conjunto de edificios y toda la incorporación de sistemas de automatización de la energía tiene vientos de cola, como estamos viendo en la presentación, ¿no? De manera que, en principio, las perspectivas que tenemos son francamente buenas y eso es lo que nos permite, como comentaba Jaime, es no solo mejorar nuestra cuenta de resultados, sino dedicar la generación de flujos de caja a la creación de valor al accionista vía mejora de beneficio, pero también vía reducción de deuda, ¿no?
Pues súper interesante. Acabas de decir la palabra accionista y bueno, para lo bueno y para lo malo, sois una empresa que cotiza en bolsa desde el 2018, si no me equivoco, Sí. Sí. febrero de 2018. ¿Qué le podemos decir a los accionistas o potenciales inversores sobre robots, sobre la cotización, sobre el valor que pueda esconder? Claro, ¿qué vais a decir desde la propia empresa? Pero ¿qué le podéis decir a un inversor o al accionista que siga confiando en robot? ¿Pero por qué? Y luego, ¿cómo entender la inversión en este tipo de compañías? Que, bueno, pues desde mi punto de vista siempre lo digo, la volatilidad, la poca liquidez hace que a veces las compañías suban mucho, pero otras veces caen. Bueno, entender un poco la filosofía de esta inversión en pequeñas compañías capitalizadas, cotizadas en bolsa, pero bueno, en concreto en robot, ¿qué le podéis decir? A ver, con respecto a la propia liquidez, básicamente lo que hemos visto en el último año es una reducción de la liquidez, no solo de robots, sino en realidad, dime qué opinas, Juan, pero nosotros lo que hemos visto es una reducción de liquidez de compañías grandes, medianas y pequeñas. Sí, sí, todo el Entonces, mercado, sí. nosotros hemos pasado de un 2019 en donde había intercambio de acciones en el 72% de las sesiones Ujú, a pasar un 2021-22 en donde ha habido intercambio en el 18% de las mismas, entre el 18 y el 20%. De manera que lo que vemos es que la liquidez efectivamente se ha reducido. ¿Qué es lo que puede hacer la empresa? Nosotros mantenemos el esquema de proveedor de liquidez y ahí ujú, hay liquidez de los dos lados del mercado, pero creo que lo más importante es que al final la liquidez, la cotización dependerá tremendamente de la evolución de resultados y de la generación de flujo de caja de la compañía. Es decir, ujú, no creo que haya muchos atajos en este sentido. Lo que la compañía está es enfocada en el negocio y enfocada en la creación de valor vía el negocio. También hay una parte, obviamente, que tiene que ver con la asignación de capital y la compañía entiende que eh, en este momento probablemente sea mejor la aportación de valor vía reducción de deuda que el pago de dividendos, ¿no? Que la compañía no está pagando dividendos y previsiblemente no lo haga en el próximo par de años, ¿no? De ujú, manera que con respecto a la acción, con respecto al valor de la empresa, somos optimistas, pero somos optimistas en tanto en cuanto somos optimistas en relación con el negocio y en relación con la evolución de los ingresos y el beneficio y la reducción de endeudamiento, ¿no? Y bueno, pensamos que vienen un par de años buenos para nuestros números y si hay seguimiento de los mercados de capitales debería de verse reflejado en la acción, ¿no? Yo un poco lo total. veo así, Jaime. Correcto, es así. Nosotros, como dice Carlos, nuestro principal objetivo en este momento es hacer crecer nuevamente la empresa, darle valor a lo que estamos haciendo, olvidándonos ya de estos 2 años de pandemia, retomando la senda del crecimiento y seguro que si los números se cumplen y los resultados, pues indudablemente eso se va a ver reflejado en el valor de la acción. Y es donde nosotros tenemos capacidad de, digamos, de poder hacer énfasis y poner nuestro esfuerzo para que esto se cumpla. Seguimos invirtiendo en tecnología, en I+D+I. Recién hemos acabado un proyecto que es la nueva serie de productos, la R8000, que ha sido financiado por el Ministerio de Industria, por el CEDETI. Y bueno, es una diferencia significativa con respecto a las prestaciones de los productos, con respecto a la capacidad de ahorro energético y sobre todo con respecto a llevar la información a una capa cloud en donde permita no solo acumular de una manera más flexible la información en cuanto a consumos, presencia, etcétera, en los hoteles, sino también da mayor capacidad de análisis a los hoteles y por tanto esa mayor capacidad de análisis y autonomía a los hoteles permitirá pues, tomar decisiones con respecto a ahorro energético, ¿no?
A mí me gustaría hacer hincapié en que precisamente esta filosofía de la empresa de seguir trabajando a dar valor a lo que estamos haciendo, a nuestra actividad, a nuestro producto, ha sido una constante a lo largo de todos estos años. De hecho, como he comentado antes, en estos años pasados de pandemia, a lo mejor hubiese sido más fácil optar por hacer un parón en este planteamiento y decir, bueno, vamos a esperar tiempos mejores, que el mercado se reactive y vamos a dar un paso, no un paso atrás, pero sí un paso en stand-by, digamos, ¿no? Ujú. Y no lo hicimos, no lo hicimos, todo lo contrario, como he dicho antes, seguimos trabajando a pesar de la reducción de ventas en dar valor al producto con proyectos de I+D, en dar valor a nuestro equipo comercial y esto ha sido un poco el motivo del incremento de la deuda, pero también siguiendo en este planteamiento, seguro que vamos a conseguir otra vez reducir esta deuda y ponernos otra vez en cifras, como decía antes, óptimas, ¿no? Por eso, el valor de la acción seguro que se tiene que ver reflejado siguiendo trabajando por esta línea de, de trabajo, valga la redundancia, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y digo, por dar dos o tres cifras, aunque en este tipo de compañías, pues bueno, hablar de ratios y sobre todo de ratios presentes e incluso del ejercicio ya cerrado, queda un poco obsoleto porque los crecimientos de la compañía, pues oye, es que habéis crecido en ventas un 87%, si no me equivoco, en Eh, 2022. El EBITDA ha pasado de negativo, de unos 100.000 euros en negativo a 450.000 en positivo. Claro, el optimismo se fundamenta en unos números al final. Sois una compañía que ahora mismo, si no me equivoco, estáis en un 82 capitalizando tamaño de compañía unos 5 millones más o menos. Claro, estáis facturando, pues os vais acercando a los 5 millones, un poquito por encima de una vez ventas. En una compañía con un sector o estáis en sectores que pueden crecer durante varios años a más del 10%. Pues un EBITDA que, como digo, son ratios que son obsoletos muy rápidamente en este tipo de compañías que pueden crecer y mucho, de 11-12 veces EBITDA 2022. Pero aquí lo importante es lo que vais a hacer en 2023, 2024, 2025, no Sí, irnos a 10 seguro. años, a dos Sí, o sí. tres años vista. El EBITDA se entiende si los vientos vienen por fin un poquito de cola, que ya los malos años ya ha tocado vivirlos, y si tocan 2 o 3 años muy buenos, se entiende que a nivel de ventas, a nivel de EBITDA, vais a estar muy, bueno, vais a crecer y a nivel de beneficio Exacto. neto, si la deuda la reducís o la mantenéis en un nivel adecuado, pues ese optimismo vuestro, y desde mi lado yo lo veo, se fundamenta en unos números y en algo objetivo. Luego veremos dónde estamos dentro de 2 o 3 años, pero es lo que digo, un ratio de una vez, un poquito más de una vez ventas, 11-12 veces EBITDA en pequeñas compañías en sectores con vientos de cola, con crecimientos muy potentes. Bueno, pues tenéis las bases para que el accionista o el potencial inversor vea por lo menos una inversión en la que fijarse, o en una empresa en la que fijarse para estudiar. Y como siempre decimos aquí, esto ni mucho menos es ninguna recomendación de nada, pero que los ingredientes están ahí, que luego ya cada inversor, cada accionista tome sus propias decisiones a nivel de lo que entienda. Pero creo que era importante situarnos que estáis en un tamaño de empresa de 5 millones en bolsa, con unas ventas que se van a acercar a los 5 millones, con un EBITDA de, entiendo que se acercará a los 500.000 euros muy pronto, y que las perspectivas a 2 o 3 años son muy buenas. No sé si tenéis algo que añadir que se me escape. Sí, a ver, a ver, estoy bastante de acuerdo. Yo creo que el 2022 es el primer año de salida de la pandemia en donde entramos en terreno positivo Mm, en términos de beneficio, pero en mi opinión el 2023 debería ser considerado como año base, ¿no? Como año ujú, base en el sentido de, oye, unos números un poco más eh, normalizados o más parecidos al año 2019, ¿vale? En donde el mm, 2019 estuvimos en una EBITDA de 1,2 millones, ujú, un beneficio neto de 700.000. Bien, yo mm. creo que los números del 2023 se parecerán más a los del 2019 y será un poco la base a partir de la cual la compañía crecerá si efectivamente estas perspectivas de cartera, de vientos de cola, de fuerza comercial, de I+D+I, enfoque de negocio, etcétera, se materializan, ¿no? De manera
que, bueno, somos bastante optimistas, como dices tú, no por un optimismo por el optimismo, sino basado en números. Y el 2023, como digo, debería ser un poco el año base para 24, 25. Sí, sí, a nivel de análisis y de todo, como dices, hay que poner un año base, luego ya ver crecimientos más normalizados. Pues claro, crecimientos del 87% en ventas como 2022 no se verán, pero es que viene No. justificado por Claro. la grave situación que se ha vivido en 2020, 2021 y que por fin 2022 se ve ya reflejado el buen trabajo y el haber podido salir de esa situación tan compleja y tan complicada. Por eso, como base, a ver cómo termina el 2023, sería muy bueno ver unas cifras similares a las que has dicho. Y como digo, luego lo bueno o lo malo es que estáis cotizando. Entonces, a partir de ahí, lo malo es cuando no vienen bien dadas a nivel de cotización, pero tocará la buena época, que espero que sea larga y que la cotización empiece a recoger el valor que escondéis ahí. No sé si algo más. A nivel de cotizada sí que me gustaría que alguien que estuviera estudiando la posibilidad de cotizar, ¿qué le diríais? ¿Cómo ha sido vuestra experiencia en estos ya 5 años? Si lo recomendáis o en qué creéis que os ha ayudado para poder crecer. No sé si a nivel internacional ayuda, si a nivel de financiación. El tema de cotizar, ¿qué le diríais a alguien que estudie o que piense que una compañía pequeña a nivel mundial, porque muchas veces nos vienen empresarios o emprendedores que piensan que tienen que facturar, pues eso, 100, 200, 300 millones de euros? ¿Qué creéis que aporta y cómo os ha ayudado a vosotros el cotizar? Bueno, yo creo que a nosotros nos ha ayudado de una forma muy positiva en muchos aspectos. Y yo diría a cualquier empresa que en este momento tenga en cartera un proyecto sólido de crecimiento, de expansión, con un business plan desarrollado, con unos fundamentos sólidos, pues indudablemente si necesita financiación, considero que la forma más adecuada es la de buscarla a través del mercado de valores, de la bolsa, ¿no? Más que endeudarse con préstamos que lo único que hacen es cargar el pasivo de la empresa y crear un apalancamiento de la misma, ¿no? A nosotros el hecho de que en el 2017 nos planteásemos hacer este proyecto de crecimiento, de expansión y buscar esta financiación a través del mercado fue muy positiva, ya no solo por el conseguir el capital que en ese momento nos habíamos fijado como objetivo, que ya se consiguió al 100%, Ujú. pero sobre Dos todo también millones por otras fueron, recordar. fueron 2.200.000, por ahí quiero recordar, ahora Por el top. exactamente no me acuerdo, pero 2.200.000 más o menos fue la cifra que se consiguió de capital, ¿no? La ampliación que se hizo en ese momento. Pero luego también la verdad es que las ventajas que hemos podido constatar, incluso algunas ni se nos pasaban por la cabeza en ese momento, ¿no? Ujú, Han sido de muy diversos aspectos, en el sentido de que se nos ha aumentado una gran visibilidad de nuestra empresa. Hemos pasado a ser visibles en muchos aspectos. Como si, por decirlo de alguna forma, estuviésemos jugando en otra liga ya, ¿no? ujú, Hay muchos inversores, organismos, stakeholders de todo tipo que en ese momento no nos conocían ni nosotros los conocíamos y a partir del hecho de haber salido en bolsa, pues estamos en muchos foros, en muchos eventos, en contacto con muchos interlocutores que desde posibles clientes, desde posibles inversores, desde posibles colaboradores, desde muchos ámbitos nos dan ayudas o quiero decir que son mejoras que en ese momento cuando solo dimos la bolsa a lo mejor no contemplábamos y en ese momento, a día de hoy, nos estamos dando cuenta que la empresa ya no solo consiguió un capital y pudo destinarlo al proyecto que en ese momento teníamos, pero ujú, sí que a partir de ese momento también la empresa ha ganado en visibilidad, en profesionalización, ujú. eh, si bien ya estábamos en un punto también nosotros bastante avanzado,
pero sí que se ha incorporado gente al Consejo de Administración muy válida. Internamente se han dotado de mayor recursos en muchos departamentos. Todo ello motivado también un poco por la sinergia que te lleva el estar en este mercado, ¿no? Y yo diría que a cualquier empresa, lo que he dicho al principio, cualquier empresa que en ese momento tenga un proyecto sólido, ¿no? Tiene que haber un proyecto sólido de crecimiento, que no tenga miedo en buscar esta financiación en el mercado, porque es una forma muy positiva de financiarse como alternativa a la financiación habitual, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y hacer hincapié en lo que has comentado de clientes, porque muchas veces las empresas o la gente que se acerca a la bolsa dice, bueno, ayuda a financiarte, pero creo que es muy importante el que tus clientes y proveedores estén contentos o que quieran hacer negocios contigo por un tema de seguridad, que diga, oye, es que estáis cotizando, da más seriedad. No es que sea una más seria o menos seria, pero la imagen ayuda a que clientes y proveedores, que es que son igual de importantes para una empresa, quieran hacer negocios contigo. Y si eso os ha ayudado, que sin lugar a dudas os ha ayudado, pues bienvenido sea. Y para que lo esté escuchando, pues que vea que no es solo financiación, que no es solo como dices, hoy hemos conseguido 2 millones para un proyecto en expansión, es que hemos conseguido que clientes y proveedores quieran hacer negocios con nosotros, que eso es muy importante. Pues nada, no sé, yo por mí encantado de seguir hablando, pero la verdad es que yo creo que hemos tocado muy bien todo y bueno, os reemplazo para cuando publiquéis los resultados del Hasta primer la semestre. próxima. Hasta Hasta la la próxima. La próxima, pero próxima que publiquemos hay que ver si si efectivamente vais como decís, que vais, eso que el es, eso optimismo y es. la sonrisa se os ven en la cara, ¿eh? Y yo creo que a ver si con los resultados del primer semestre volvemos a hablar y lo Claro. ponemos ahí encima de la mesa para que todo el mundo los pueda ver y hablar un poquillo de ellos. Muy Así que bien. nada, que un placer, de verdad, muchas gracias por estar otra vez aquí conmigo. Espero que resulte interesante a todo el mundo escucharos y nada, pues hasta la próxima, como decías, Carlos. Igualmente un placer y espero vernos pronto otra vez. Gracias, Juan. Juan, Muy bien, un adiós. abrazo, que vaya todo bien.